digital con nuestro corresponsal en Venezuela, Caracas, Carlos Casanueva, profesor de historia, internacionalista. Y Carlos, y, bueno, ¿qué pasó con esta famosa consulta, ¿no es cierto?, encabezada por Juan Guaidó? Cuéntanos algunos aspectos, algunos detalles, que yo creo que es importante que en Chile se conozca. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues, ¿cómo fue? Claro, bueno, primero que nada, gracias por la invitación y por el recibimiento ya oficialmente como corresponsal aquí en Venezuela de Crónica Digital, ¿ya? Muy honrado por este aporte que hago a este medio. Y te comento, bueno, efectivamente, este fin de semana se dio en Venezuela la consulta nacional e internacional que Juan Guaidó y el grupo del G4 convocó para el fin de semana, tanto a través de redes sociales como también de urnas y centros de votación instalados físicamente dentro de Venezuela. Estaban convocando a más de 20 o 25 millones de personas, ¿ya? Por el mismo padrón, es la idea de hacer una consulta de 3 preguntas fundamentales. Primero, sobre el tema del cese de la usurpación y la convocatoria de elecciones libres, parlamentarias y presidenciales, verificables, etc. La segunda pregunta tenía que ver con el rechazo al proceso electoral del 6 de diciembre, ¿ya? Y solicitar, digamos, el desconocimiento internacional de las elecciones del fin de semana pasado, de la renovación de la Asamblea. Y la tercera pregunta tiene que ver entonces con convocar a una mayor presión internacional contra el gobierno, ¿ya?, de Nicolás Maduro para aumentar el cerco económico, político y social que obligue al gobierno o a hacer elecciones o a dimitir. Esas eran las 3 preguntas de este fin de semana, que como te digo, se instaló un sistema virtual, ya con varios sistemas, con Telegram y otras plataformas de consulta, y unas en todo el país, según información oficial de su propio comando, ya se habrían instalado alrededor de 3.000 centros de votación, 7.000 mesas en Venezuela, y habría participado, según los balances de su comando, cerca de 6,5 millones de participantes, tanto en Venezuela como en el exterior, ¿ya? Ese es el dato, digamos, de su comando, 6,5 millones, incluyendo los que están en el exterior, que son, según cifras de ellos, son 5 o 6 millones de venezolanos fuera, ¿ya? Y que de esos 5 o 6 millones habrían participado en esta consulta, ¿ya?, alrededor de 800.000 personas, dicho por ellos. O sea, de los 5 o 6 millones de extranjeros, 800.000, los demás habrían sido aquí en Venezuela, los demás participantes. Eso deja una situación muy débil, porque ellos están equiparando los mismos datos de la elección del domingo pasado para elegir la Asamblea Nacional. Hay una pequeña diferencia de 200.000 votos. Ellos cuestionaron por la poca participación. Un proceso con urnas, con huellas, etc. Y el que ellos han presentado, que tiene muchas críticas y muchas falencias, porque no tiene control. Tú podías votar, se ha verificado que tú podías votar, incluso algunos muertos, por internet en una plataforma, luego en la otra, e incluso podías ir presencialmente. O sea, podías duplicar o hasta triplicar el voto. A pesar de toda esa situación de irregularidades que ya mucha gente está denunciando, los resultados que ellos están reconociendo se equiparan a los resultados del 6 de diciembre. O sea, desde ese punto de vista, este sector, ¿no es cierto?, encabezado por Guaidó, si acusara la falta o la ausencia de representatividad o de legitimidad, no están en una situación muy distinta. Y yo diría que en el peor de los mundos, porque además
es una consulta que, como tú bien dices, ¿no es cierto?, es muy difícil hacer el seguimiento sobre si realmente los que votaron son eso. Por otro lado, tampoco dentro de las mesas me imagino que había sectores que pertenecían al gobierno que pudieran hacer algún control mínimo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno es arte y parte, la situación se vuelve bastante más compleja. Ahora eso se da en un cuadro político bien particular dentro de la oposición, Carlos. ¿Cómo es eso estoy pensando en la posición de Capriles, en la posición, ¿no es cierto?, de algunos sectores que obviamente ya están dentro de la Asamblea Nacional, y por otro lado, este sector, ¿no es cierto?, del cual Guaidó se hace parte o quiere darle representatividad. ¿Qué ocurre ahí? Sí, fíjate que es bueno que la audiencia chilena e internacional comprenda que la oposición venezolana, primero que nada, está muy fragmentada y muy dividida. Eso es un hecho notorio y claro, cualquier persona lo puede detectar haciendo un simple googleo en las redes sociales, pero efectivamente Guaidó y el G4 es un sector de la oposición venezolana dirigido principalmente por Estados Unidos y por los republicanos norteamericanos, ¿ya?, que han mantenido esta postura durante estos 2 años para desconocer y para producir un golpe de Estado incluso o invasión de mercenarios, por la vía violenta terminar con el gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro. Luego hay otro sector de la oposición venezolana que sí participó en las elecciones pasadas, que creen que la vía es por la vía democrática, electoral, digamos, el cambio de sistema, y ellos están más vinculados y apoyados por el sector demócrata norteamericano, que está al parecer a punto de asumir en Estados Unidos. Y luego tenemos un tercer grupo de una posición, vamos a decir, más radical venezolana, que se expresa en 20 Venezuela, de María Corina Machado, Alianza Bravo Pueblo, del exalcalde Antonio Ledesma, que está en España, y otros grupos más radicales que desconocen a Guaidó, desconocen incluso el proceso, y ellos están por la intervención militar directa, que se convoque al R2P en Naciones Unidas. Esa es la posición de ellos, que significa una intervención humanitaria, ¿ya? En esa diáspora de posiciones y de pugna interna de la derecha venezolana, apareció en estos días Leopoldo López, ya que está en España, llegó a Bogotá, y desde Bogotá está alentando y vino a alentar la salida del reconocimiento y mantener el estatus, digamos, y la intervención de Colombia contra Venezuela y de Guaidó. Pero también apareció esta semana cuestionando y criticando a Guaidó, diciendo que ese camino ya se acabó, que Guaidó ya no nos representa, etcétera, y que el camino violento no sirve. Capriles Radosky es candidato a la presidencia, representante de otro sector importante venezolano, y Capriles apareció en el escenario público cuestionando estos días ya la consulta de Guaidó, y cuestionando el método violento y llamando a un proceso más democrático de la oposición venezolana. Por lo tanto, y ahí aparece Corina Machado ayer, ¿ya?, que está aquí en Venezuela, representante de ese sector Carlos, más disculpa, radical, llamando a eso. disculpa, socialmente, ¿a quién representa Corina Machado? ¿A quién representa Capriles? Hablando, en Chile se dice, bueno, acá es la cota 1000, acá son sectores medios, sectores populares, el mundo de los trabajadores. ¿A quién representan ellos? ¿Quiénes son ellos en términos sociales? Ellos en términos económicos, sociales y de extracción de clase, ¿ya?, ellos representan a la alta oligarquía venezolana y a las familias, aquí se les dice los mantuanos, ¿ya? Es como decir, en Chile serían, no sé, las familias más ricas y más Sí. aristócratas, Y ese en el caso de todos, estoy hablando de Guaidó, ¿cómo son la señora Machado y Capriles? Machado, ¿Son los Ledesma, mismos los tres o son socialmente no, distintos? no. Leopoldo López, María Corina Machado, Capriles Radonsky, vienen de esa familia de la alta oligarquía y de la alta aristocracia venezolana que durante 200 años gobernó acá. ¿Y Y ellos Ledesma, consideran que disculpa, ¿y Ledesma es lo mismo?
Ledesma también, pero Ya. Guaidó, ¿ya? Pero Juan Ujú, Guaidó viene de una zona, digamos, de la costa venezolana de La Guaira, de unos sectores, digamos, humildes, medio bajos, que ujú. se arrimó y por hechos fortuitos, digamos, asumió, lo habían preparado, la gente lo hacía, pero tuvo que asumir la conducción, digamos, en esos momentos que los otros no podían hacerlo. Estaban en la embajada, el otro detenido, el otro. Entonces, por esas situaciones fortuitas, Guaidó asume, pero Guaidó viene de los sectores, vamos a decir, medio bajos. Por eso que, que los representantes de la oligarquía venezolana lo han utilizado, pero hoy día lo están rechazando, porque no es de ellos, o sea, no sé si me explico, en Chile se nota mucho, o sea, yo soy de la alta Socialmente, oligarquía, socialmente no pertenece a ellos más allá de que hoy día haya mejorado su situación económica, por decirlo de algún modo. bueno, y ha mejorado bastante, te digo, porque la denuncia que hizo el presidente Nicolás Maduro ayer a los Estados Unidos con los datos que hay es que el Congreso tiene que revisar la cantidad de dinero que le entregó a G4 y a Guaidó en particular para derrocar a Maduro. En estos 2 años, las cifras se calculan, se estiman en $1.000 millones. O sea, imagínate una persona de escasos recursos y es repartido en esos cuatro partidos, digamos, y en algunos dirigentes internacionales la cantidad de dinero que le entregaron para un objetivo, derrocar el gobierno, y no lo cumplieron, y además se gastaron la plata. Y la familia de Guaidó, su padre se fue a España, montó allá una cooperativa, una empresa de taxis, tienen propiedades, o sea, de la noche para la mañana ellos sí se han hecho ricos, pero como insisto, la, la familia de la alta oligarquía venezolana no lo acepta, ¿ya? Porque ellos son los verdaderos herederos, los López, los Capriles, los Ledesma. ¿Mm? Eh, eh, eh. Entonces tenemos una disputa en la oposición venezolana por dinero, y por Ujú. mucho dinero que está en juego, que se han robado y que ha sido parte del cerco, y también una disputa por el liderazgo de esta oposición de la familia de la oligarquía, o sea, un tema de clase que se expresa en esta pugna interna entre ellos. ¿Ya? Así que todo está apuntado hoy día, vamos a decir en términos políticos, hacia el 5 de enero. Ok, hacia el 5 de enero. Y eso es por la decisión, porque también fíjate que dentro de las reacciones internacionales llama la atención que a partir de estos resultados, ¿cierto? Se haya hablado en algunos medios de una escasa participación en esta consulta. En el fondo se le baja un poco el perfil, más allá de algunos intentos, ¿no? De algún apoyo internacional. También a nivel internacional se dice que se estaría esperando, se le estaría dando un mes a Guaidó a ver si se le ratifica o no, que tiene que ver con el hecho, ¿no es cierto?, de lo que va a ocurrir con las elecciones y finalmente, ¿no es cierto?, con quién asume la dirección en Estados Unidos. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Si ese cuadro Sí, es tan así o pertenece a otro tipo de cosas. sí, efectivamente, mira, aquí hay varias señales y varias lecturas que hay que tomar en cuenta. Primero que nada, esta consulta fue un fracaso y todos los medios y la agencia internacional le han bajado el perfil, incluso instalando otras situaciones, ya Uh -huh. como unas personas que murieron en alta mar, han tratado de instalar otras Sí. noticias y bajar el perfil del fracaso de la consulta. Segunda señal, el único personero norteamericano que hasta el momento se ha pronunciado validando la consulta y llamando a mantener internacionalmente el apoyo a Guaidó después del 5 de enero ha sido un funcionario de tercera categoría norteamericano que se llama James Story, que Uh está -huh. en Bogotá y es el embajador para Venezuela nombrado por Trump hace apenas una semana atrás. Y ellos están de salida, los republicanos. O sea, un funcionario de tercera categoría apareció. En España, ¿ya? Y aparece en el diario El País de España, el gobierno español y la Unión Europea se ha dado un tiempo de 30 días para ver cuál va a ser la relación con Guaidó a futuro, si lo van a seguir apoyando o no. O sea, todo el mundo está como en compás de espera. Y lo que tú me dices de Chile, los temas prioritarios, la prensa chilena, el tema de la pandemia, el tema ahora de las elecciones, el tema navideño, etcétera, etcétera, pasó la noticia venezolana, ya extrañamente, a
tercero o creo que cuarto plano, no estoy tan seguro, pero me imagino que ha pasado muy, muy coladito, muy por abajo. Ah, sí, se hizo la elección, pero no como en otras ocasiones que la prensa chilena siempre le ha dado mucho, mucho tiempo. Esas señales, claro, nos dicen que en política la gente le está sacando el cuerpo a la jeringa, le está quitando el apoyo político a Guaidó, a su estrategia, ¿ya? Y lo más probable es que el 5 de enero nos preparamos para asumir entonces la conducción política de una asamblea donde tiene expresión la oposición venezolana, y ahí está la expresión de Capriles, ¿ya? Con este sector, insisto, con el apoyo de la estrategia de los demócratas, y el gobierno y el chavismo. Reconocido ya por muchos países importantes del mundo, ¿ya? Entonces, creo que la estrategia guaidoísta, la estrategia radical, ya va perdiendo apoyo, pero no descartamos algún hecho de carácter terrorista que puedan hacer de aquí al 5 de enero, algún hecho sensacional, como se descubrió, y lo dijo el presidente ayer, se descubrieron planes en estos meses, ya que iban a tratar de hacer algunos atentados de impacto. La inteligencia lo desarticuló a tiempo. Incluso el mismo día de la votación había un plan para un atentado al presidente Nicolás Maduro. Se detectó hace unos días atrás, se detuvieron a unos agentes mandados de Colombia, pero venezolanos, para volar la refinería de petróleo. O sea, no se descartan algunas acciones desesperadas de ellos a última hora. Lo más probable es que el escenario a partir del 5 de enero sea la asamblea nueva con participación de ambos sectores, ¿ya? Y que este se transforme en el foro político donde todo el mundo tenga expresión y se dirima el camino, lo que decimos nosotros, lo que dice el camino de la paz. Lo que está en juego es el camino a la vía de la paz, ¿ya? Y resolver democráticamente nuestro conflicto y estabilizarnos económicamente, o el camino de la violencia que propone este grupo de Leopoldo López y de la oposición radical, con el apoyo de los extremistas de la Casa Blanca de Estados Unidos. Ese es como el escenario que nos estamos por enfrentar para el 5 de enero. Guaidó y su grupo han convocado para el 5 de enero a salir a la calle, ¿ya? No tienen muchas fuerzas, por lo que se vio este fin de semana, muy poca gente en los locales de votación, no tienen fuerza activa, están muy fraccionados, como te digo, muy debilitados, y lo más probable es que haya una gran movilización del pueblo venezolano el 5 de enero en la calle, respaldando la nueva asamblea con participación de todas y de todos y de todos. Bueno, Carlos, agradecerte este tiempo, pues, este espacio, ¿no es cierto?, en donde para Crónica Digital y para quienes leen en nuestro medio, para quienes escuchan estos programas, ¿cierto?, les puede servir para, en definitiva, armar una opinión sobre lo que está ocurriendo en América Latina, específicamente y particularmente en Venezuela, sobre todo cuando en Chile, frente a estos temas, siempre ha habido una visión muy unilateral, ¿no? Es bueno también conocer y saber, ¿no es cierto?, a partir de, en el caso tuyo, tú que vives en Caracas, llevas un buen tiempo, has conocido, has podido percatarte de la cultura venezolana, de sus formas de ser, de sus formas de participar, que tienen sus particularidades distintas a nosotros. Agradecerte, pues, agradecerte este espacio y darte la bienvenida como corresponsal, pues, como corresponsal nuestro, allá en Caracas. Un saludo y un abrazo fuerte para ti. Muchas gracias a ti, a Crónica Digital, y desde acá, desde este sector, digamos, para entregar otra mirada de la tradicional que tú, como tú bien dices, llega unilateralmente a Chile, y bueno, poder tener que los lectores, que los audientes puedan tener más elementos de juicio para poder tener su propia opinión un poquito más informada. Así que muchas gracias, Crónica Digital. Me tomaré mi cafecito aquí. Los invito a ustedes allá en el barrio Brasil a ir a degustar, en la medida que se pueda con la pandemia, a degustar un café al barrio Brasil. Sí, pues, ahí, en Maturana con Huérfano, ¿cierto? Maturana con Huérfano, exactamente frente a la Plaza Brasil, ahí está el Café Crónica Digital, y siempre invitamos a nuestros lectores, a quienes ven estos programas, a ir a disfrutar ese cafecito, esa conversa constituyente, como decimos ahora. Y eso, pues. Bueno,
viene todo el tema constituyente para el 11 de enero. O sea, no nos vamos de vacaciones, seguiremos acá y si la pandemia, bueno, aunque no nos permita salir mucho, por esta vía nos estaremos comunicando. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Carlos, que esté muy bien.